Hermanos, damos muchas gracias a Dios porque nos permite meditar en su palabra en este día, en particular en este mes que celebramos la independencia y gozamos de esta libertad de estudiar su palabra y de tener cultos para honrarle, para glorificarle. Aunque sea en casa, pero estamos listos para seguir aprendiendo de su palabra. Vamos a orar, hermanos, y pongámonos en las manos de nuestro Dios para iniciar este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por este día. Gracias porque nos permites abrir tu palabra, meditar en ella, encontrar, Señor, todas las grandes bendiciones que tienes para con nosotros, la guía para nuestra vida y sobre todo, Señor, para honrarte, para glorificarte, para servirte de una mejor forma. Gracias, Señor, en tus manos quedamos y abre tú nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos asimilar tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Cantemos y cantemos con alegría. ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzarán y dirán: ¿Quién como el Señor? Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete caballo, echó a la mar quien lo perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Yo a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Yo a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la. Hermanos, entonces comencemos nuestra meditación de este domingo en la primera carta a los tesalonicenses. Bien, buenos días, capítulo hermanos. 2, Miren, para empezar, versículos 1, la 2 serie y 3, que hemos solamente de en estar, esta ocasión. revisando y estudiando en Empecemos, esta hermanos. escuela Gracias. de formación cristiana, se le titula Un manual de teología pastoral. Un manual porque realmente pues son una serie de instrucciones que el apóstol Pablo da cuando hace reflejando un poco esta visita a los tesalonicenses, y en este capítulo 2 precisamente da estas instrucciones cuando hay algún problema, cuando tenemos que saber comportarnos, tanto de los que son de la familia como de los que no conocen,
eh, nuestro estilo de vida, y también cuando pues sufrimos de algún ataque eh, a través de mentiras y a través de mm, testimonios falsos. Entonces este manual nos va a dar estas instrucciones de cómo comportarnos para platicar, para hacer frente a todas estas situaciones que se nos han ido enfrentando, hemos ido viendo también a la hora de que compartimos el mensaje del Evangelio ahora que estamos en nuestros hogares. Teología, no porque sea una cuestión en la cual vamos a estudiar a Dios, sino más bien la teología es el estudio de todo lo que Dios ha querido revelarnos a través de su palabra. Y pastoral, pues porque es el ministerio que, bueno, en primera parte desarrolla el pastor de la iglesia, pero también nosotros nos vemos involucrados de alguna forma en este ministerio, cuidando la forma en que expresamos el evangelio, cómo enfrentamos estas condiciones adversas, cómo damos un buen testimonio delante de los que nos rodean, delante de nuestros hijos. Y esta es la pastoral, la manera en cual vivimos todo lo que hemos aprendido acerca del Evangelio y acerca de la palabra de Dios. Entonces comencemos, hermanos, con la lectura bíblica y repasemos estos conceptos que nos está enseñando el apóstol Pablo. La palabra de Dios dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Hermanos, queremos primeramente mostrar cómo está actualmente la parte de Tesalónica, que ahora se llama solamente Salónica, es una ciudad muy, muy cercana a lo que antes era Tesalónica, que es la parte alta o norte de Grecia, y que está rodeado por Bulgaria, por Serbia, por Kosovo, Albania. También esta zona de gran cambio en Europa, y que ha provocado guerras, contiendas entre gente que antes formaba un solo país. Y hacia el sur, Grecia. Hermanos, Grecia está al sur de Salónica, y lo ponemos ahí en un círculo en rojo. Bien, nos pusimos este primer mapa de cómo se encuentra o dónde podría localizarse de una manera más cerca a la ciudad de Tesalónica. Ahora solamente hay ruinas, y en el círculo central que están ustedes viendo en el mapa se encuentra una ciudad que ahora es Salónica. En la actualidad se llama Salónica y está cerca de lo que antes era la ciudad bíblica que está mencionando en las cartas. Alrededor, hermanos, podemos ver todavía Macedonia, pero también los nuevos países: Bulgaria, Serbia, Kosovo, Albania, y hacia el sur Grecia. Y Macedonia pues está completamente partida. Esta parte de Europa que ha sufrido tantas guerras, es como podemos ver un mapa más actualizado. Lo que nos interesa realmente pues es el segundo mapa que a continuación tenemos. Este segundo mapa es, hermanos, de los viajes de Pablo, y del lado izquierdo, superior izquierdo, en un círculo tenemos lo que sería ya la parte de Tesalónica, en como más o menos debió haberlo encontrado el apóstol Pablo. Viajando desde Filipos a lo largo de la Vía Ignacia, que era la que atravesaba toda Asia hacia Roma, Pablo y sus compañeros pasan por Anfípolis y Apolonia en ruta hacia Tesalónica, lo que decíamos ahora la moderna Salónica.
La ciudad fue fundada más o menos alrededor del año 315 antes de Jesucristo, y le pusieron así porque así se llamaba una media hermana de Alejandro el Grande. Entonces, esta era una ciudad libre, con oficiales que eran autoridad y se llamaban en aquel tiempo politarcas. Esto lo podemos ver en Hechos 17, versículo 6. Era un puerto y era también un centro comercial. En el momento en que Pablo llega, predica durante 3 semanas en la sinagoga que se encontraba ahí, y pues hay una franca división de opinión que sigue de inmediato. Algunos de los judíos creyeron y hubo una magnífica respuesta también de parte de griegos, prosélitos, incluso también mujeres abrazan el evangelio en esta zona. Pablo, refiriéndose a este incidente en su primera carta que escribió más o menos por el año 51 después de Cristo, dice así que reciben el mensaje, ellos aceptaron su mensaje no como una palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, palabra de Dios, y que se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto en el capítulo 1, versículo 9 de Primera a los Tesalonicenses. Varias veces en sus cartas a los tesalonicenses se refirió a la tensión que se formó entre los convertidos y los judíos que habían rehusado su mensaje, no pudiendo ocultar la exasperación que le causaban los insulsos celos de ellos, estorbándolo en la entrega del Evangelio a los gentiles. La oposición se hizo tan intensa que estos misioneros ya no pudieron permanecer más en la ciudad y salieron de noche hacia Berea, en donde comenzaron pues de nuevo su predicación en la sinagoga. Entonces, hermanos, más o menos en el año 51 después de Cristo es como se escribe esta primera carta, y aproximadamente entre la primera y la segunda hay una separación aproximadamente de 4 o 5 meses. Hacíamos, hermanos, una referencia a esta gran división que hubo entre los judíos, porque la primera parte del versículo 1 de este capítulo 2 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Sugiere que los enemigos estaban intentando minimizar el impacto de esta estancia misionera, diciendo que había sido inútil, que había sido un fracaso, más o menos diciendo: aquel Pablo vuestro y sus cómplices y los demás misioneros pasaron aquí unas pocas semanas en las que no tuvieron éxito alguno en la sinagoga, debido a que nosotros tenemos un muy buen estudio de la palabra de Dios. Entonces, por eso dicen: ¿acaso a esto lo llamas un éxito? Entonces, Pablo escribe esta parte. Mas, sin embargo, ante tales distorsiones de la verdad, aún los testigos oculares son capaces de tambalearse y cambiar la historia. O sea, están presionando tanto, tanto, tanto esas personas, que los que vieron y escucharon de Pablo este evangelio pueden tambalearse de alguna manera. Entonces, hace falta mucha ecuanimidad y mucho amor a la verdad para resistir tal clase de ataque y tal clase de argumentos, y no dejarse llevar por una nueva interpretación de lo que sucedió. Por eso Pablo insiste una vez más en el capítulo 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Entonces, hermanos, no obstante, por las palabras empleadas en estos versículos, parece ser que Pablo pues no mide el éxito de esta primera visita, principalmente por el número de personas que han sido incorporadas a la iglesia,
sino más bien por la integridad del ministerio de los propios evangelistas. No dice ahí, nuestra visita no fue en vano porque vimos muchas conversiones, sino dice, nuestra visita no fue en vano porque tuvimos el valor de hablaros el Evangelio de Dios y por nuestra exhortación que no procede de error ni de impureza. Entonces, el éxito que ve Pablo más bien es porque han escuchado y han aceptado el Evangelio con todo amor, con todo corazón, con toda conciencia. Aquí en esta parte, hermanos, queremos recalcar algo. Pablo acaba de apelar a lo que están diciendo otros testigos de, estos falsos testimonios. En el capítulo 1, versículo 9, la primera parte, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Pero, ¿qué necesidad tiene de acudir a ellos si los propios creyentes de Tesalónica son los testigos que están mejor informados? Entonces debemos comprender que el vosotros mismos que se menciona aquí en el capítulo 2, versículo 1, vosotros mismos sabéis, hermanos, está en contraste con el de ellos mismos del capítulo 1, versículo 9. Y debemos recordar que ambos versículos hacen referencia a la visita de los misioneros, pues como ya hemos visto, la palabra que dice ahí, recibisteis, en el capítulo 1:9 dice recibisteis, es la misma que se traduce como visita en el capítulo 2, versículo 1, y que literalmente significa entrada. Entonces ellos mismos dan testimonio de que esto provocó la entrada del Evangelio con muchísimo gusto, con muchísimo amor dentro de los primeros creyentes de Tesalónica, hermanos. Entonces, Pablo tiene esta palabra. Muy bien, pues pasamos al versículo número 2, que dice así, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Muy bien, hermanos, recordemos que menciona Hechos 16, 22 al 24, qué es lo que había ocurrido en esta ciudad de Filipos, que habían sido arrestados, habían sido golpeados con azotes, todo, los habían rasgado las ropas y por último, pues los habían llevado a la cárcel, los habían puesto en la prisión de más al fondo y puestos los pies en el cepo. Entonces todo esto no solo habían sufrido dolores físicos del azote y del cepo, sino que también habían padecido la vergüenza de la humillación pública y la indignidad de ver despreciados sus derechos como ciudadanos romanos. Recordemos que los dos, tanto Pablo como Silas, eran ciudadanos romanos y estos derechos pues habían sido pues ultrajados, habían pasado por alto el que ellos sean ciudadanos romanos. Entonces, hermanos, pues tal vez cuando nosotros a la hora de que pues llegamos a comentar nuestra fe, llegamos a poner en evidencia nuestra situación de creencia, también tenemos algunas cuestiones en las cuales sufrimos algunas injusticias. Y esto hace que muy probablemente la siguiente vez que nos vuelvan a preguntar, oye, ¿y tú en qué crees o qué piensas acerca de esto, aquello, lo otro? Pues nos amoldamos, decimos que bueno, pues no es tan grave y todo esto. Pablo, por el contrario, se levanta en la sinagoga de Tesalónica y habla, transmite el mensaje del Evangelio con gran denuedo.
Podría decirse que tal vez nosotros nos podemos volver un poco precavidos, un poco temerosos, pero Pablo no lo es así. Y se levanta los sábados en la sinagoga en Tesalónica y empieza a transmitir este mensaje del Evangelio a todos los judíos ahí reunidos, sabiendo que también en Tesalónica pues había intereses económicos, había intereses políticos, a la hora de predicar. ¿Cómo sería esta cuestión? ¿De qué nuevas maneras actuarían aquellas mismas fuerzas que habían sucedido en Filipos, ahora aquí en Tesalónica, para detener el avance del Evangelio? En Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, Pablo había sufrido el antagonismo de los judaizantes, pero aquí había una colonia judía rica y poderosa. ¿Cómo le recibirían? Esa es la cuestión, que le recibieron de una manera muy, muy fuerte, y la otra parte de la iglesia o de la sinagoga que no escuchó el mensaje creó esta división en los judíos. ¿Por qué una división en los judíos? Bueno, porque ellos entendían muy bien la parte de la espera del Mesías. Ellos entendían bien que tendría que venir un libertador, entendían muy bien que este libertador había sido prometido por Dios. Pero a la hora de que Pablo empieza a exponer la palabra de Dios y decir que este Mesías es Jesús de Nazaret, que fue muerto, que fue crucificado y que al tercer día resucitó, es ahí cuando empieza este choque con los judíos. Es ahí cuando empieza esta gran diferencia de pensamiento con este grupo en Tesalónica, y es ahí cuando ya se aparta este grupo, este fuerte grupo judío, pero quien presta oídos son los gentiles, los griegos, que empiezan a querer saber más acerca de este Dios. Y Pablo les habla del verdadero Dios, no de un Dios más para ellos, no una estatua más que pudieran poner en su casa, a la cual poder alabar y rendirle culto, no, sino al verdadero Dios que iba a romper las ataduras del pecado, que tendrían que ellos reconocer como su Salvador, como su Señor, y que este Dios vendría a transformar sus condiciones de vida. Recordemos que Tesalónica, como habíamos dicho, era una colonia ya independiente, liberal, y también rendían culto ellos ya al emperador romano, a César. Entonces tenían prácticas pues de tipo sexual, en cuanto a que eh, había liberalidad en los cultos a otros dioses, y a la hora que entra el Evangelio en sus vidas, Pablo les llama la atención acerca de estas condiciones de vida, que deben de apartarse, que deben de alejarse de ellas, y transformar la vida como Dios quiere y como es digno de alguien que ha tomado el Evangelio, la palabra de nuestro Señor, como su norma de vida. Entonces, esto empieza a crear choques, divisiones, y ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta nuevamente Pablo, pero ahora en Tesalónica. Y de aquí entonces que viene esta palabra que vamos a tocar ahorita: denuedo. Muy bien, hermanos. En esta segunda parte del versículo 2, hay una palabra también que nos llama mucho la atención, que se repite en el versículo 1. Dice, sabéis. En el versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis. Y en el versículo 2 vuelve a decirlo, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo. ¿Qué es esto de denuedo? Bueno, denuedo significa tener valor.
Pero aquí lo interesante es cómo va el enunciado junto, de dónde viene este valor. Tuvimos valor en nuestro Dios. La versión Reina Valera dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, esta palabra denuedo, eh, hay varias palabras que van dando significado a esta palabra de denuedo, pero va siendo el valor. Tuvimos valor confiados en nuestro Dios. Ujú. Entonces, esto es lo importante aquí. El denuedo no fue por la fe que tenían ellos, porque entonces implicaría un poco que el trabajo también lo realizó Pablo, se armó de valor y gracias a esta fe que tenemos, implicaría un poco el accionar, eh, dándole cierta gloria, cierta autoridad a Pablo. Ujú. La idea no es de que hubieran sido valientes a causa de su fe en Dios. No, la idea es, sino que Dios mismo suplió aquel valor que les sostuvo en medio de la oposición. Viéndolo de esta manera, entonces es lo que da Dios. Cobraron valor en virtud de su relación con Dios. Pablo mismo habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pues bien, en Tesalónica los misioneros experimentaron una valentía similar, el denuedo de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, pero este valor, no todo eso no es garantía, sin embargo, de que no nos pase nada. Esto está claro si consideramos el caso de Pablo en Filipos. Ajá, vimos cómo fue maltratado. Pero lo que sí garantiza es que no nos puede pasar nada que no caiga dentro de la voluntad del Señor y que no redunde a la postre en nuestra madurez y en un medio de bendición para los demás. Podemos decir que gracias por ejemplo, a que hubo toda esta fuerte oposición y que la inicial iglesia en Tesalónica podía caer en temor, en dudas. Entonces, es por eso que Pablo escribe la carta a Tesalónica. Entonces, toda esta oposición provoca que él también vea esta preocupación y Dios use esta preocupación para que escriba este párrafo, esta carta a tesalonicenses. Lo mismo pasa cuando Pablo está en la cárcel, esta condición de injusticia hace que escriba cartas a las iglesias. Entonces, no es otra cosa más que la gran bendición de Dios de tomar condiciones adversas para ser de gran bendición en la vida de uno mismo y también en la vida de los demás. Entonces, hermano, hermana, si en alguna situación tú te has visto envuelta en una condición adversa por declarar tu fe, por decir abiertamente en dónde está cimentada tu fe, cuáles son tus creencias, cuál es tu manera de pensar con respecto a las situaciones que estamos viviendo y que tienen que involucrar la gloria y la honra a Dios. En todo esto vas a tener, sí, oposición, pero Dios lo tiene bajo su control para que seas de bendición, sí, para tu vida, pero también para aquel que te escucha, para aquel que te rodea, para aquella persona que Dios tiene destinado también escuche el mensaje del Evangelio. Entonces, de nuevo, viene a ser una palabra tremenda en este texto,
porque viene diciendo de nuevo en nuestro Dios. Bueno, y de hecho de que el apóstol también hable de nuestro Dios, es decir, el Dios no solo de él y de los misioneros, sino aquí también está invitando a todos aquellos que están escuchando esta carta, a los que están leyendo. Entonces, sugiere sutilmente que el mismo Dios que ha proporcionado de valor al equipo misionero, lo hará también en aquellos momentos en los que los tesalonicenses y nosotros suframos alguna persecución, y por la extensión indica que ellos deben seguir estando dispuestos a tener estos padecimientos al dedicarse fielmente a la causa del Evangelio. Notemos, sin embargo, en esta última parte del versículo 2 que dice, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En primera, Pablo no usa la palabra tradicional como dice predicar, sino que aquí usa una palabra que es un verbo más amplio en sus connotaciones. Usa la palabra anunciar, anunciaros. Quizás sea porque Pablo recuerda la diversidad de maneras y formas que tomó la evangelización en Tesalónica. Además de la proclamación formal que se da en la sinagoga, hubo discusiones, hubo también exposición de las escrituras, explicaciones y presentación de evidencias y argumentos en la sinagoga y en casa de Jasón. Esto lo corroboramos muy claramente en Hechos 17, 2 al 3 que podemos estar leyendo. Sin contar con numerosas conversaciones particulares, reuniones en casas y en grupos reducidos que sin duda también debió de haber habido. Notemos también cómo Pablo se refiere al mensaje predicado, lo que antes había llamado nuestro evangelio, llega a ser ahora el evangelio de Dios. Sin duda emplea esta frase más solemne porque encaja mejor en el contexto. El valor que Dios infundió a los misioneros les llegó en el momento de ejercer su ministerio como heraldos, como anunciantes de este mensaje. Aunque podría decirse suyo este mensaje, por cuanto habían creído y adoptado y experimentado en el fondo, no era suyo, en sentido de que no era una invención suya, sino que procedía de Dios. Entonces, esto hace que la evangelización sea valiente. Muy bien, hermanos, concluyendo. Recordemos cuáles son algunas de las lecciones acerca del ministerio evangelístico y pastoral que hemos visto hasta ahorita en estos apenas dos versículos. Uno, el ministerio fiel medirá su éxito no mirando los resultados visibles, las conversiones, sino ante todo examinando la pureza de su propio corazón y la entrega de una vida de servicio a Dios. Eso es como primer punto. Hay que ser fieles a Dios y fieles en la práctica y fieles en la exposición de la palabra de Dios. El ministro fiel también tendrá que estar dispuesto a pagar pues un alto precio, el sufrimiento, la oposición e incluso pues algunas cuestiones de maltrato son algunas de las consecuencias habituales de todo aquel siervo del Señor fiel a Él. La reacción del ministro, como tercer punto, ante el sufrimiento y la oposición no debe de ser de retraerse, de acobardarse, de dejarse intimidar o de renunciar al ministerio, sino de buscar en Dios el valor necesario para proseguir adelante sin desmayar. Tiene que aprender que el poder está en Dios
Y por último, hermanos, el ministro fiel perseverará en este cometido, en esto que el apóstol Pablo dice, siervo aprobado, o sea que ya fue sometido a prueba y salió aprobado. Entre otras razones porque lo que tiene entre las manos no es nada menos que el Evangelio de Dios. No es una invención humana, no se presta a manipulaciones humanas. El Señor ha depositado en cada ministro el tesoro de su propia revelación divina, para que lo administre fielmente para la salvación, para la edificación de todos los que le han de escuchar. Dar marcha atrás en el cometido al que Dios le ha llamado sería un desprecio hacia este gran depósito que Dios ha dado, un agravio al Señor que le ha encomendado el ministerio y un descuido de las almas de las que el Señor tiene por responsable. Entonces, eh, hasta aquí dejamos esta lección en el versículo 2. Que Dios les bendiga, hermanos. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y paz. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y paz. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo